Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí para realizar una pequeña exposición del área de psicopedagogía, lo que son las variables que determinan la diversidad en el aula. Está realizada por mi persona, Marlon Antonio Quispe Andrade, del segundo nivel, bueno, de la provincia del Cañar, Ecuador. Empecemos. ¿Qué es la diversidad en el aula? Se puede entender la diversidad como una variedad de alumnos que existen dentro de las aulas de clase. Los alumnos son diferentes en género, cultura, estilo de aprendizaje, en sus limitaciones o posibilidades físicas, discapacidades, etc. En este trabajo se abordan dos de estos aspectos. El primero, que es la diversidad cultural, y la otra, que es la diversidad étnica. El estudio de la diversidad cultural y étnica en algunos países constituye una materia prioritaria de educación y política de Estado. Se asocia también a la diversidad lingüística. Entonces, en muchos de los casos, esta diversidad debe estar hecha a cargo de lo que son los gobiernos en promover su propia cultura en cada uno de los países, promover sus etnias, promover sus diversidades. La cultura tiene que ver con las formas de vida de un pueblo y la etnia con la afinidad cultural y lingüística dentro de los pueblos. La diversidad cultural y étnica están asociadas muchas veces a prejuicios y discriminación. Los prejuicios se hacen evidentes en actitudes, creencias y sentimientos, por lo general negativos hacia determinados grupos. Los prejuicios generan discriminación, que es el tratamiento desigual hacia categorías específicas de personas. Esto a veces, en muchos de los casos, es muy evidente el observar que existe una diversidad dentro del aula, dentro de una escuela, y al momento de saber que es diferente o ver que son diferentes los estudiantes o los compañeros, puede existir algún tipo de burla, discriminación, e inclusive puede llegar hasta lo que ahora conocemos como bullying. En esta diversidad debe existir lógicamente atención a la diversidad. Para hacer frente a la diversidad cultural y étnica en el aula, en la actualidad se generan políticas educativas en función de las condiciones y características de cada territorio, proporcionando un tratamiento diverso a las medidas de atención de este colectivo. Es muy importante que la parte de la educación, lo cual tenemos acá, debe crear políticas educativas en función a las condiciones y características de cada territorio. Lógicamente estamos en un país muy diverso. Existen diferentes culturas, existen diferentes formas de expresarse, formas de hablar, lo que son tradiciones, costumbres, etc. Entonces es muy importante que empezando desde la educación creemos esta atención a la diversidad, como docentes, como autoridades, como dirigentes educativos, como líderes educativos, fomentar esta diversidad entre y en cada una de estas, de nuestras instituciones educativas. Lógicamente, si creamos una atención, debemos crear medidas educativas curriculares. Los centros educativos deben tener presente en sus proyectos educativos esta realidad e incluir y desarrollar programaciones curriculares que hagan hincapié en este tema. ¿Sí? Entonces, tarea de los docentes también crear estas proyecciones curriculares a la diversidad. Una de ellas o tres de ellas pueden ser adaptaciones curriculares, el desarrollo de talleres de interculturalidad, las puestas en marcha de actividades extraescolares. La educación multicultural. Lógicamente, la educación es multicultural, para lo cual tenemos diferentes aspectos. La integración de conocimientos, utilizar ejemplos y contenidos de diversas culturas y grupos para ilustrar conceptos claves y principios, etc. Entonces debemos ser fundamentales en este paso, en este enfoque en el cual el estudiante no puede conocer una cultura personalmente, pero nosotros como docentes podemos integrar este conocimiento mostrándole imágenes, videos, dándoles conceptos o valores culturales, etc. La pedagogía y la equidad. Ajustar los estilos de enseñanza con los estilos de aprendizaje para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes de diferentes grupos y raciales. Eso es muy importante, lógicamente es equitativo, esto tiene que ser equitativo entre el estilo de enseñanza y los estilos de aprendizaje. No pueden ser variados, no pueden ser diferentes, porque no estaríamos logrando nada de esto. El proceso de construcción del conocimiento. Dilucidar cómo los supuestos culturales afectan
la manera en que el conocimiento se construye. Reducción de los prejuicios. ¿Cómo lograr esto? Conocer los prejuicios raciales y determinar cómo podrían modificarse a través de la enseñanza. Entonces nosotros encaminar esta reducción de prejuicios mediante la enseñanza. Propiciar una cultura escolar y estructura social incluyentes para generar una cultura escolar que de poder tomar decisiones a los estudiantes de todos los grupos. Bueno, este es una pequeña exposición, es algo que debo cumplir, lo que es la diversidad en el aula, hemos tratado. Muchísimas gracias.